Buenas tardes a todos. Reanudamos en este nuevo curso un nuevo ciclo sobre charlas relacionadas con la historia de la óptica. Y voy a comentar un poco cómo se va a desarrollar la charla que vamos a hacer hoy. Yo ahora estoy haciendo una introducción, que no es una presentación, la cual hará Sergio Barbero a continuación. Después el ponente hará su charla. Haremos un turno de preguntas y el ponente me sugirió que tiene una adenda muy interesante que está relacionada y no relacionada con la charla y que la va a hacer al final. O sea que al final también nos abarcaremos un poco. Yo he visto algunas cosas de esta adenda y lo que sí que puedo decir es que es muy interesante. También deciros de que esta charla se está grabando y que al final la editaremos y la colgaremos en el canal de YouTube de Historia de la Óptica. Me parece que no me dejo nada y ahora paso la palabra a Sergio Barbero para que nos presente el ponente de este mes. Sergio, cuando quieras. Bueno, buenas tardes una vez más y gracias a todos por acudir. Y como ha dicho Jaume, con esta charla iniciamos el segundo ciclo de Historia de la Óptica, dado el éxito que tuvimos con el primer ciclo. Tenemos casi más o menos programadas charlas para todo el curso académico, así que nos iremos viendo todos los lunes de primeros de mes. Bueno, en la charla de hoy es especial en varios sentidos. Daza de Valdés fue el autor de un libro, Uso de los anteojos, que se publicó en 1623. Así que el año que viene tenemos una efeméride de 400 años de esa obra que es crucial en la historia de la óptica fisiológica a nivel no solo nacional, sino también internacional. Y Javier, pues es probablemente la persona más indicada para hablarnos de Daza de Valdés, ya que, corrígeme si digo algo equivocado, pero creo que la única tesis doctoral que se ha hecho sobre la figura de Daza de Valdés es la de Javier, que fue en el año 2013, así que estamos ante una persona que conoce en profundidad la figura de Daza de Valdés y su libro, El uso de los anteojos. Bueno, Javier además es una persona muy idónea para este ciclo porque es un humanista, en el sentido de que tiene un interés clarísimo por todo lo relacionado con las humanidades y las ciencias. De hecho, ha sido un promotor y es un promotor fundamental del Grupo de Historia y Humanidades de la Sociedad Española de Oftalmología, que podríamos considerar como un grupo hermano dentro de la Sociedad Española de Óptica. Y además es profesor de bioética y, bueno, amante de la música y muchas otras cosas. Entonces estoy seguro de que dará un cariz muy interesante a esta charla. Y sin más, pues pasamos a la conferencia, Javier. Muy bien, pues muchas gracias por esta generosa presentación, que es evidente que corresponde más a un amigo que porque es un poquito excesiva. Doy muchas gracias a SEDóptica, al Grupo de Historia de la Óptica, por permitirme presentar lo que fue mi tesis doctoral. Voy a hablar de Daza de Valdés, pionero en la óptica fisiológica, lo que yo considero que ha sido un científico injustamente olvidado. Personaje muy peculiar y, bueno, vamos un poquito con la presentación, que espero que sean como 45 minutos, que es lo que me han dicho, y a ver si aporto algunos conocimientos sobre este científico, ¿no? Nació en 1591-1634, es decir, vivió solo 43 años. Es triste, pero yo, por ejemplo, pues evidentemente pues tengo bastante más edad que este insigne oftalmólogo. Simplemente hacer un breve resumen. Benito Daza de Valdés fue un notable científico español que publicó en 1623, como bien ha dicho Sergio, el libro Uso de los anteojos, considerado el primer tratado de óptica fisiológica en la historia, que se dice pronto. Bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que voy a hablar, ¿no? Pues voy a hablar un poquito de las teorías de la visión desde la antigüedad hasta el siglo XVII, el siglo de Daza. Haré una breve historia de las gafas, de lo cual vosotros seguro que conocéis mucho, pero siempre es interesante, yo creo, recordarlo. Vamos a ver qué puedo aportar sobre la biografía de Benito Daza de Valdés, que sigue siendo un gran desconocido. Lamentablemente, grandes cosas, pues no he podido descubrir, aunque le eché mucho empeño en esto.
Evidentemente vamos a ver un poquito el contexto histórico y cultural del tiempo de Daza, porque este tipo de científicos no surgen como hongos de la nada, tiene que haber un contexto, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante. Vamos a ver su obra magna, ¿no? El libro Uso de los antojos, ¿no? Pues haremos un estudio del libro Uso de los antojos, que será, yo creo, quizás la parte más importante de la charla o lo que puede tener más interés para vosotros, y, por supuesto, habrá unas conclusiones. Si tenemos tiempo, habrá una adenda que será una presentación de 15 minutos, que viene a entrar más en el ámbito de las curiosidades que de, así, pues, si dijéramos, grandes datos o grandes ideas, ¿no? Pero siempre es interesante y es enriquecedor. Un poco voy a justificar, me comentaba una compañera que cómo se me ocurrió hacer la tesis sobre Daza de Valdés. Pues las cosas son un poquito complicadas. Los que tenemos cierta edad, y a lo mejor hay aquí alguno de vosotros y tal, había unos optotipos que estaban de Ulloa Óptico, de la casa Ulloa Óptico, que han pasado a mejor vida, para graduar de cerca, que tenía unas frases que eran bastante inconexas, que yo, cuando me incorporé al mundo de la oftalmología, decía, joder, pero estas frases, ¿pero cómo ponen aquí? Tal, pues eran, ya lo diré y lo explicaré, era del libro Uso de los antojos, eran del texto de este libro. Y yo, claro, después dijo, oiga, pues qué curioso, ¿no? El libro de la Academia Americana de Oftalmología, que es, como si dijéramos, la referencia mundial de la oftalmología y de casi todas las ciencias, es así, es el imperio, y de alguna manera es un imperio tecnológico y también de conocimiento. Entonces, lo que dice la Academia Americana de Oftalmología, pues de alguna manera inunda toda la oftalmología. Entonces, hicieron un libro de conmemoración de los 100 años de la Academia Americana de Oftalmología que se llama The History of Ophthalmology, y en la portada aparece el grabado del libro Uso de los antojos. O sea que estamos hablando de una figura relevante, ¿no? Hay una historia de la oftalmología, de History of Ophthalmology, que es enciclopédica, es una historia tremenda. Sergio la conoce porque empieza desde Aristóteles, es de un erudito Magnus, de un erudito alemán, ¿no? Y tiene el libro Uso de los antojos traducido al inglés íntegro. Es una monografía que también lo presentaré, es decir, que estamos hablando de un libro, como si dijéramos, pues muy relevante, ¿no? La Sociedad Española de Oftalmología, que es de la que yo soy miembro, claro, el emblema que tiene es un grabado que aparece en el libro de Daza de Valdés, que lo pondré, por supuesto. Y si en su momento, cuando hice la tesis y tal, iba uno y vas corriendo a Google y picas a ver qué decía de Daza de Valdés, Uso de los antojos, te aparecía esto que me hizo mucha gracia: The First Scientific Work on Spectacles en Annals of Medical History, de 1921, es decir, el primer trabajo científico, realmente científico, sobre las gafas, ¿no? Pues yo creo que este personaje se merecía un estudio sistemático y, a ser posible, una tesis doctoral. Fijaros, esta es la portada del libro que os digo, de la Academia Americana de Oftalmología, The History of Ophthalmology, donde aparecen Donders, von Helmholtz, es decir, los grandes de la oftalmología y de la óptica, por supuesto. Y aquí tenemos, esto de aquí es del libro de Daza de Valdés. En la portada, y por supuesto en el texto también lo citan. Estos son los optotipos que a lo mejor alguno de vosotros conocéis, que estaban para ver de cerca. Ahora ya no, son otros optotipos, como si dijéramos, bueno, pues de ordenador y tal. Pero teníamos estos optotipos que yo los conocí, y desde luego los oftalmólogos lo tenían todos en la consulta porque lo distribuyó Ulloa Óptico y tal, y ponía esto de aquí, ¿no? Y esto fue un poquito el interés que me vino. Esta es lo que estoy hablando de History of Ophthalmology, de las monografías que viene el ojo y el hombre en el Egipto antiguo, es decir, una serie de tratados y relacionados con la oftalmología tremendamente minuciosos, eruditos, y aparece el libro de Daza de Valdés, The Use of Eyeglasses, por cierto, a un precio nada barato, porque son libros muy cuidados, grandes y tal. Y es sorprendente, ¿no? Un libro traducido al inglés entero de 1623, cuando España, sí, yo creo que unas grandes aportaciones a la ciencia, pues no hemos hecho, ¿no? Pues bueno, este es el emblema de la Sociedad Española de Oftalmología, que parece así un emblema de un diseñador catalán, pero no, esto está prácticamente igual en el libro Uso de los antojos de Daza de Valdés. Es francamente bonito, además. Y esto está en todas las en la revista de la Sociedad Española de Oftalmología, en los congresos. Este es el emblema de la sociedad, ¿no? Y vamos a decir algunas cosas más, ¿no? ¿Por qué es esto por qué es muy importante?
porque la refracción y su aplicación práctica, es decir, las gafas, es posiblemente la prótesis más utilizada en el mundo. La prótesis sanitaria. Es decir, yo no creo que haya una prótesis más extendida que las gafas. Entonces, es muy importante porque además las gafas han mejorado la vida de millones de personas. De millones de personas. Sergio Barbero tiene un tratado sobre las gafas, un poquito de historia de las gafas, un pequeño libro, vamos, que es muy interesante, por cierto, publicado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, evidentemente, es una prioridad porque es parte de la salud visual y entonces es erradicar la ceguera o el déficit de visión es una de las causas prevenibles porque un paciente que tenga 6 o 8 dioptrías de miopía, que es muy frecuente, si no tiene gafas, es una persona que tiene una limitación en su vida muy significativa, está ciego. Entraría dentro de lo que se correspondería a ceguera. Y estamos hablando de 6 o 8 dioptrías de miopía que con unas gafas le van a permitir una vida prácticamente normal. La verdad es que es una prótesis muy importante, ¿no? Fijaros datos, que esto los he actualizado, fechas consultado en la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera. La principal causa de discapacidad visual en el mundo son los errores refractivos. La friolera de 161 millones de personas con déficit visual de lejos o incluso ceguera. Ceguera llamamos no aquel que no ve absolutamente nada, sino aquel que no ve la primera letra del octotipo, es decir, que no llega a ver la letra más grande, 0,05, ¿no? Con los dos ojos, ¿no? Entonces, fijaros, 3 millones de ciegos por defectos refractivos. Es decir, miopes de 6 dioptrías, de 4 dioptrías, que a partir de 4 o 5 no te van a ver la primera, que simple, 3 millones, ¿eh? O sea, no estamos hablando de unos cuantos. Son cifras, desde luego, un poquito escalofriantes, ¿no? La visión de cerca, que siempre ha sido despreciada, incluso por los oftalmólogos, hasta que cumplimos cierta edad y vemos lo limitante que es. Es que no ver de cerca te limita mucho, no solo para leer, por ejemplo, las mujeres para cocinar. Entonces, 510 millones, actualmente, esto es lo que pasa en este mundo que estamos viviendo ahora, con dificultad en la visión de cerca, que se arregla con unas gafas de presbicia que se pueden comprar en China, que vienen de China, más o menos a $1. Una refracción de cerca de +2, de +3. Y hay 510 millones de personas con dificultad en la visión de cerca. Bueno, pues yo creo que visto lo visto, pues habrá que ver un poquito si nos aclaramos o podemos entender un poquito más este fascinante invento que son las gafas, ¿no? Pues de esto vamos, ¿no? De esto va la charla, ¿no? Bueno, Pedro Lainentralgo, que era un médico muy ilustre y muy interesado en las humanidades, y decía, no es completa la formación intelectual, yo diría, de un médico o de un científico, mientras éste no sea capaz de dar razón histórica a sus saberes. Y yo creo que es verdad. De vez en cuando somos bastante engreídos, especialmente los médicos, de no, yo opero, yo no sé qué, pero si nosotros hacemos lo que hacemos porque estamos recibiendo la herencia de los que han estado antes que nosotros, que nos han facilitado la habilidad. Pero si es que yo a veces, no sé de dónde viene a veces este engreimiento profesional o no sé qué, pero si no tuviéramos lo que los científicos anteriores o los médicos anteriores han ido investigando y nos han, pues ¿qué seríamos? No, nada de nada. Entonces, hombre, es muy importante tener conciencia que ha habido antes que nosotros mucha gente muy válida que ha hecho grandes avances en la ciencia, de lo cual nosotros nos estamos beneficiando y también de alguna manera intentaremos aportar algo para que generaciones futuras sigan avanzando, ¿no? Esto de somos enanos a hombros de gigantes, esta fue una frase de Newton, ¿no? Y es verdad, ¿no? Bueno, antecedentes un poquito, ¿no? Voy a decir un poco los autores que cita Daza de Valdés en su libro, ¿no? Entonces, Hipócrates, Demócrito, Platón, todo esto lo cita Daza. Los autores árabes, Alacena y Avicena, decir que la oftalmología, la medicina en general, en la Edad Media, pues realmente la vanguardia la tenía el mundo árabe y especialmente en España, en Al-Ándalus. Y desde luego los oftalmólogos árabes fueron los que iniciaron la especialidad y fueron muy importantes. Hay que decir que, bueno, tuvieron su tiempo de gloria, pero lamentablemente luego, por motivos muy complejos, supongo, pues decayó este conocimiento de las ciencias del mundo árabe para entrar en la cultura occidental. Esto sin enfadarnos ni
¿no? Sin enfadarnos, sin querer ser un poquito eurocéntricos, pero es un poquito así, ¿no? Y siguen los autores medievales del ámbito cristiano. Había otros, perdón, estos serían los autores medievales, Alberto Magno, estos son los que cita Daza de Valdés. Y Vitelo, que es un personaje muy interesante que lo cita Daza, lo cual quería decir que Daza era muy leído, porque es un personaje un poco secundario que ahora se está recuperando y tal. Y luego tenemos en el Renacimiento y Barroco la época de Daza, y cita estos personajes. Son científicos, médicos, algunos son médicos y otros son científicos en el ámbito de la óptica. Vamos un poquito a recordar, claro, esto de la visión siempre ha interesado mucho a las ciencias, por ejemplo, a la filosofía. Es decir, porque vemos el mundo, porque es la manera de tener el contacto más inmediato con el mundo, ¿no? Y había varias teorías, ¿no? La teoría de la intromisión es la teoría que dice que de alguna manera los objetos están emitiendo partículas. Esto es de Demócrito, de la teoría atomista. Están emitiendo partículas que entran en el ojo, que lo llamaba eidola, entraban en el ojo y eso hacía que nosotros tuviéramos la percepción de los objetos. Claro, esto tenía algunos problemas. Dice, pero ¿y cómo una montaña va a echar partículas? Si son muchas partículas, no entran en el ojo y a lo mejor si echa partículas, la montaña se tiene que deshacer un poco y tal. Pero era la teoría de la intromisión, ¿no? Que de alguna manera entraban en el ojo con esta explicación que nos puede parecer un poquito llamativa o sorprendente, pero era una manera de intentar explicar la visión. Y tenemos la teoría de la extramisión, que curiosamente fue la teoría que imperó en Europa durante mucho tiempo. La teoría de la extramisión lo que viene a decir, resumiendo mucho, es que los ojos echan unos rayos visuales que capturan los objetos y que por eso vemos. Es decir, hay unas emanaciones de los ojos hacia los objetos que nos permiten su visión. ¿Y esto por qué? Porque los ojos, a diferencia de lo que puede ser el oído o el olfato, son unos órganos que son activos. Movemos los ojos hacia un lado o hacia otro y parece que estamos capturando. Cuando alguien mira fijamente algo, parece que de los ojos como que le sale alguna emanación para captar ese objeto, ¿no? La teoría de la extramisión era, por ejemplo, en la que creía Daza de Valdés. Entonces, puede parecer un poco llamativo, pero tiene un poco su lógica. Si nos paramos a pensar, parece que los ojos transmiten, por ejemplo, emociones, ¿no? Como que fueran capaces de emitir algunas, por ejemplo, con las emociones. El cortejo amoroso. Pues empieza con las miradas. Parece, uy, es que me ha mirado, es que este me está mirando y tal. Como parece que transmite mucho la mirada de la persona que está mirando, ¿no? O incluso en las peleas, ¿no? Las peleas empiezan, ¿y tú qué miras? ¿Y tú no sé qué? Y tú, no, que miro. O sea, como si fuera una especie de agresión que en nuestros ojos usan algo, ¿no? Bueno, esto es interesante. Bueno, después está la teoría de la visión en Aristóteles, que yo sé que a Sergio Barbero le ha interesado un poquito este tema. Y Aristóteles lo que decía era que tenía que haber un medio en el cual se transmitiera la imagen, ¿no? Una especie de éter que, como si dijéramos que el objeto diera la imagen a ese medio y de ese medio pasara a la vista, a la visión, ¿no? Bueno, esto es resumiendo mucho porque la teoría de Aristóteles de la visión es bastante más compleja. Y después tenemos la teoría de la visión de Galeno, que de alguna manera es algo parecida. Tiene que haber un medio para transmitir, pero de los ojos es los que capturan ese medio, ¿no? Y sobre todo, la diferencia de Galeno con Aristóteles es que introdujo la anatomía, es decir, introdujo un poquito el órgano de la visión, que antes de hacer unos cortes histológicos buenos del ojo, todos coincidían en que tenía que haber como varias capas dentro del ojo, y en eso es cierto que acertaron, ¿no? Pero las teorías de la visión eran complicadas. Claro, Galeno era médico y claro, él siempre decía que tenía que haber como un espíritu que estuviera asociado a la materia viva, no que era el neuma. Porque claro, o sea, no valía decir, bueno, que esto, o sea, la materia viva tiene que tener un plus aparte de la materialidad. Y eso lo ponían en un espíritu o en lo que fuere. Bueno, fijaros qué dibujos tan bonitos, ¿no? Esto lo cita Daza, ¿no? Pues Alhacén, o el dibujo este de Vitelo de la derecha del ojo, ¿no? Son dibujos esquemáticos del ojo
Y esto suele llamar a mucho equívoco. Dice, pero si el ojo no tiene nada que ver con esto. Pues claro que no, porque esto es una idealización. Es lo que tenía que ser el ojo. Estaban presentando una idealización, no era un corte anatómico, era otra cosa. Y entonces, este es el motivo de estos dibujos de los ojos que son diferentes. Pero si ahora cualquiera va a algunos libros de oftalmología, tenemos estos dibujos de la visión que parecen también rarísimos, pues el área de Panum, es decir, o cómo vemos que realmente, pues también es un poquito para explicar el fenómeno de la visión. Bueno, vamos a un poquito a breve historia de las gafas, que es brevísima la historia que voy a decir. Lo primero que empezó fueron las piedras de lectura. Es el primer precedente de las gafas. Esto es siglo XI, siglo X, parece ser, incluso, que eran unas de berilio que se ponían sobre el texto, evidentemente en el ámbito monástico, porque esto es donde están recogidos los primeros restos arqueológicos, ¿no? Y estas eran, que era evidentemente para ver de cerca. Y aquí tenemos los modelos de gafas más antiguos que se encontraron en la Baja Sajonia, en Alemania, en un monasterio cisterciense, y estaban en el coro. Y son los restos arqueológicos más antiguos, ¿no? Entonces alguien dirá, pues si están los restos arqueológicos más antiguos allí, las gafas se inventaron en Alemania. Eso no es así. Las gafas casi no hay ninguna duda que se inventaron en Italia, bien en Venecia, en la zona de Murano, que es donde más adelantada estaba la fabricación de cristales. Estos son más modelos de gafas, las primeras gafas que hay, o aquí vemos unas gafas que servían, que tenían para sujetarlas a la cabeza, que parece ser que esto, ya lo diré en el apéndice documental, es fácil que las utilizara Felipe II, y después unas gafas con montura de hueso de ballena, porque claro, el material de las gafas también es muy importante. Llegando al siglo XIX, estas pinzas de nariz que ahora han vuelto un poco. Ahora hay gente que se pone esas gafas que no tienen patillas. Yo lo he visto en televisión. Y después las gafas se han ido un poquito por la montura. Podría ser de oro o gafas ya más cercanas al mundo de la joyería que realmente al mundo de la óptica, ¿no? O estas gafas que venían ya incorporadas a los libros, pues para la lectura, o también, lamentablemente, también para poder ver mejor y para el arte de la guerra o para la destrucción, ¿no? Decir que la tecnología de las gafas, vosotros lo sabéis, sigue, o sea, es una tecnología muy compleja, es decir, ahí las progresivas es una cosa francamente complicada de elaborar y de hacer, ¿no? Y decir que siguen progresando. Incluso Sergio estuvo en un proyecto de gafas autoajustables que pudieran tener diferentes dioptrías, o incluso las gafas dentro del mundo del arte. Esto está en la Enciclopedia del Arte de Franco Maria Ricci como objetos puramente artísticos, ¿no? Y por no decir que hay personajes que prácticamente son inimaginables sin las gafas. En nuestra cultura, en la cultura contemporánea, estos 4 personajes los asociamos inmediatamente con las gafas. Y es a veces llamativo como algunos monjes que de alguna manera pues renuncian a los placeres de la existencia y se hacen muy ascetas, como pueden ser determinados monjes. Oye, de las gafas no renuncian. Yo he estado alguna vez en la India y por ahí y veías a algunos monjes, no, es que este es un eremita y tal y cual, pero con sus gafas, como que eso, ¿no? O incluso el Papa Santo de Roma pues está con sus gafas, ¿no? Decir que sigue habiendo modelos de gafas muy complicadas, estas de Google, que sirven incluso un poco para poder ir por las calles, incorporando el Google Maps, y es una tecnología que sigue avanzando, ¿no? Y a precios a veces un poquito llamativos. Sin embargo, esta es la realidad de los países en desarrollo, ¿no? Estos son modelos de gafas que algunas veces nos encontramos los que vamos por esos países y es francamente triste, porque las siguen usando, porque para ellos es poder tener vida autónoma y poder relacionarse con el medio. Bueno, decir algunas cosas de las gafas, ¿no? En esta balada de Heidelberg es la primera vez que se habla de las gafas, que evidentemente eran gafas para lecturas, ¿no? En el Estado veneciano, ¿no? Ya se citan las piedras de lectura, y aquí tenemos ya en 1305 el fraile dominico Giordano de Ribalto utiliza por primera vez la palabra occhiali, gafas. Esto lo tengo documentado y después lo puedo poner en el apéndice documental, ¿no? Y dice:
1305, dice, no hace todavía 20 años que se descubrió el arte de hacer gafas que hacen ver bien, que es uno de los mejores artes, de las más útiles y necesarias que en el mundo haya, que se encontró este arte nuevo, que jamás no sé qué, bla, 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 bla. ¿No? Entonces ya tenemos lo hacían los gremios, también ocultaban cómo hacerlos pues para protegerse y para poder seguir fabricándolas, ¿no? Alessandro de la Espina también hace esta referencia, es otro fraile, dominico. Los dominicos tienen mucho que ver con el mundo de la óptica. Bueno, y dice, dice, siendo fabricadas por otro y tal, y compartió el secreto de hacer las gafas porque, insisto, que los gremios no eran muy dados a compartir los secretos de cómo, o sea, la manera de cómo hacían las manufacturas para poder seguir explotando y tener más negocio, evidentemente, no hay nada nuevo. Hay algunas, porque esto conviene recordarlo, no sé por qué, pero hay gente por ahí que tiene la idea que las gafas vinieron de Oriente y tal, no es cierto. Y que si Marco Polo dijo y tal, no. Allí las usaban un poquito de manera ritual, unas muy parecidas a las gafas, pero nunca con efectos, por problemas refractivos. Y cuando las empezaron a usar fue cuando llegaron los primeros monjes jesuitas a Oriente, a China. Hasta entonces, nada de nada, ¿no? Y esto es un fraude histórico. Esto está puesto en la iglesia Santa María la Mayor y en Florencia, que decía Salvino D'Armato que inventó las gafas, y es totalmente mentira. Esto era una familia que quería tener pedigrí, prestigio, y se sacó de la manga esto, pero está demostrado que esto es imposible, no es cierto, ¿no? Lo que sí hay que decir que es un invento que se desconoce la fecha del Boar. Bueno, hay aproximaciones y tal, pero no se sabe exactamente. Finales del siglo XIII en la región del Veneto. Esto está bastante claro. Pudiera ser también en Pisa y tal, pero desde luego porque era allí donde concretamente en Murano, en la isla de Murano, donde la tecnología del vidrio estaba más avanzada y las primeras gafas que eran gafas convexas, que eran de presbicia, pues evidentemente tuvieron que surgir allí, ¿no? Decir que fue un invento colectivo. Es decir, se fueron añadiendo, las gafas es una cosa complicadita, desde la montura, el diseño, hasta cómo se colocan, la manera de sujetar las gafas. Eso se pasó mucho tiempo sujetar las gafas de una manera correcta, ¿no? Hay que decir que es un invento de la cultura occidental, es así. Yo a veces he pensado si al ser un invento de la cultura occidental, de alguna manera haya facilitado el avance científico tan notorio que ha tenido la cultura occidental en relación a otras culturas. ¿Por qué? Porque fijaros que la vida de un científico, y además muchas veces cuando descubre sus cosas o sus aportaciones más importantes, vienen en la madurez y necesita gafas de cerca para seguir estudiando y para seguir. Es que eso es así, porque si no, pues nada, tendrías que tener a alguien que te leyera, como hacían los romanos y tal, pero realmente podía haber sido pues también un factor que ayudara al desarrollo cultural y tecnológico tan fuerte que ha habido en la cultura occidental, ¿no? Porque, de verdad, ni los árabes ni nada, esto se inventó, además, concretamente en los monasterios medievales y tal. Los árabes dijeron, teóricamente, hicieron aportaciones importantes, pero no hay ningún resto documental, arqueológico, que demuestre que en la cultura árabe se utilizaron las gafas. No hay ninguno. Y decir que las gafas, de alguna manera, es un compendio de la historia de la ciencia. ¿Por qué? Porque se necesitan conocimientos, de alguna manera, de medicina, porque al fin y al cabo la visión es el ojo es un órgano de la visión y eso compete un poco al ámbito de la medicina, ¿no? Exactamente igual que la audición, el olfato, el tacto, el equilibrio y otros sentidos que hay, ¿no? Pero también hay que tener conocimientos de física, conocimiento y propiedades de la luz, porque las gafas están muy relacionados con los conocimientos que hay en el ámbito de la óptica, como es lógico. Conocimientos teóricos de óptica, por supuesto. Esto también, pero también el asunto de la luz y la óptica están muy relacionados, ¿no? La tecnología del vidrio. Para hacer los cristales de las progresivas hay que tener mucha tecnología detrás. No solo de fabricación del vidrio, por supuesto, es decir, y una tecnología que sea, bueno, que pueda de alguna manera adecuarse a las necesidades de las potencias dióptricas que se necesitan para corregir los defectos refractivos, ¿no? Y otro asunto muy importante son los materiales de la montura.
Ahora mismo las gafas a veces tienen unos precios que dejan tiritando, no, es que son de titanio, es que son de no sé qué, dice, madre del amor hermoso. Y estas dificultades estuvieron desde el principio. Al principio eran de madera, se caían, no sé qué y tal, y desde el principio, ¿cómo las hacían? Si las hacían de cuero o las hacían de otros materiales, hemos visto ahí de hueso de ballena, no ha sido fácil, ¿no? Y el diseño de las gafas, esto, vamos, también es muy importante. Hay unos diseños pues realmente muy bonitos y muy elaborados, donde también hay detrás muchas personas que han pensado esto, ¿no? Insisto en la manera de sujeción de las gafas, que nos parece ahora muy evidente, pero no lo ha sido. Bueno, seguimos un poquito en el ámbito un poquito de las gafas, ¿no? Uno de los cirujanos más importantes que hubo en la Edad Media fue Guy de Chauliac, un francés, que hizo este tratado de cirugía que durante muchos siglos estuvo muy presente en la medicina, ¿no? Y también quiero citar este otro libro que es de Cristóbal Méndez, del ejercicio corporal y tal. Es un poquito como si dijéramos un libro pues, de gimnasia, de rehabilitación, ¿no? 1553, 1596, libros muy antiguos, porque las gafas han tenido muy mal predicamento en la medicina. Es decir, y yo creo que a veces, bueno, ahora ya no y tal, pero bueno, como que esto de las gafas y tal, y no lo veían bien. Fijaros lo que decía Guy de Chauliac. Decía, afirma lo siguiente cuando se refiere a los colirios. Si estos no fuesen suficientes, es preciso recurrir a las gafas. Pero primero, aquellos colirios eran un desastre y era mejor no ponerlos, desde luego, porque lo que hacían era perjudicar. Pero una resistencia a que fuera la primera línea de actuación las gafas, ¿no? Y fijaros esto lo que dice este Cristóbal Méndez, dice, de aquí viene que no alabo yo mucho a algunos señores que usan traer continuo anteojos por tener corta vista, porque los ojos de esta manera tapados ningún ejercicio hacen. Y tengo por cierto que tienen más superfluidades y les es mucho daño. Si fuese posible que nunca hubiese antojos, que sería muy gran bien, porque del uso de ellos siempre viene, como tengo dicho, gran perjuicio a los ojos. Se decían semejantes disparates. Insisto que la tradición de las gafas no está muy sólidamente. Ahora yo creo que sí, pero ha tenido estos recelos del mundo de la medicina. Bueno, decir un poquito algo del contexto político y cultural de la época de Daza de Valdés, ¿no? Pues tenemos lo que se llaman los Austrias menores, Felipe III y Felipe IV. También él vivió algo con Felipe II, pero solo es su niñez, hasta los 9 años. Realmente su etapa adulta fue con estos dos reyes, ¿no? Y, por supuesto, el duque de Lerma, porque Felipe III no hacía nada y delegaba en el valido el duque de Lerma y después el conde duque de Olivares, ¿no? Decir cosas, bueno, que yo creo que está bien recordarlas, ¿no? O saber, ¿no? En España, en el año 1600, se estima entre 6,6 y 9,9 millones de habitantes. Es decir, o sea, mucha gente, pues no había, ¿no? En la época de Daza, ahora nos quejamos mucho porque nos pasamos el día quejándonos de lo mal que está todo y tal, pero cuando uno mira un poco para atrás, la época que vivimos es de un dulce y de un suave, vamos, es una época excepcionalmente buena en la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad, por ejemplo, esto, una inflación y 2 bancarrotas, no servía para nada el dinero. En los 43 años que vivió Daza, hubo 2 bancarrotas. O sea, como si no tuvieras nada, de la noche a la mañana. Eso sí que son crisis económicas y no el 3% o el 5%, ¿no? La guerra de los 30 años, cuando hace 30 años en guerra. ¿Pero a quién se le ocurre? Y además en Europa, y se daban bien, ¿eh? O sea, no es que estuvieran con el tremendo dolor que sentimos por la guerra que hay en Ucrania y tal, 30 años en guerra y bueno, y tal. Se expulsaron los moriscos. Siempre ha habido problemas con las migraciones y estos son terribles, ¿no? Se expulsaron, pongo en Andalucía 80.000 moriscos porque era donde vivía Daza, ¿no? Bueno, esto está muy claro, el siglo XVII, siglo de Daza, que es el siglo de oro y tal, pero hubo una decadencia de la monarquía hispánica que pasó es decir, la hegemonía en Europa la cogió Francia. Hay que decir que, sorprendentemente, a pesar de esa decadencia, es el famoso siglo de oro, que también sorprendentemente no es un siglo, dura más de un siglo. Pero bueno, y es el esplendor cultural de España, sin lugar a dudas. Realmente las artes tuvieron un apogeo como nunca lo han tenido y realmente fue sorprendente, ¿no? Hay que decir que España apenas participó en las primeras manifestaciones de la ciencia moderna
Y la oftalmología y la óptica no tuvieron un desarrollo importante en el siglo XVI y XVII en España, pero sí el esplendor cultural. Simplemente recordar todo esto. Los escritores realmente es que fueron desde San Juan de la Cruz, Cervantes, es que eran los pintores exactamente igual, la escultura en el pensamiento, incluso, ¿no? Francisco Suárez, que ahora lo reivindican mucho algunos pensadores, como Adela Cortina, la Escuela de Salamanca y tal, que eran Bartolomé de las Casas. Es evidente que fue una persona que intentó, hombre, que se respetaran los derechos de los indios y tal, que aquello era, bueno, pues si dijéramos una novedad, ¿no? Y la actividad científica, bueno, pues digamos, pues estas cosas, ¿no? Lamentablemente la religión es así, la tradición católica, pues nunca animó mucho a la ciencia y a que hubiera un desarrollo científico. Estos dos, el tridentino primero en Roma y luego aquí en España hubo los índices de libros inquisitoriales prohibidos, ¿no? Bueno, y hubo cierto colapso de la ciencia española. No obstante, siempre hay excepciones. Sobre todo en España hubo excepciones en el ámbito de la náutica. Es decir, se hicieron libros y tratados muy traducidos, porque claro, España fundamentalmente era una potencia marítima, ¿no? Y en eso eran muy estimados los estudios científicos españoles y algo de la metalurgia también. Y aquí, bueno, pues ya que estamos en una época de esplendor cultural, algo tendría que llegar a la ciencia, ¿no? Y claro que algo llegó, ¿no? Y aquí, pues yo creo que Daza de Valdés, pues también fue un científico muy, muy importante, ¿no? En cuanto a la medicina, simplemente curiosidad, fijaros que pocos médicos, 600, entre 600 y un millar en el último tercio del siglo XVI, ¿no? Y había más boticarios que médicos, y son cosas que me llaman la atención. Y por supuesto los médicos estaban en la corte, en las ciudades, en los pueblos, y en eso ni existían, vamos, nada de nada. Benito Daza de Valdés, fijaros qué libros, yo creo, tan bonitos en las portadas de los libros, eran libros de la Inquisición donde estaban los libros prohibidos, ¿no? Bueno, y vamos a ver en Europa cómo estaba la oftalmología, ¿no? Pues tenemos estos científicos, bueno, este no era ni médico, este era, yo no sé cómo decirlo, pues como un curandero que se dedicaba a los ojos. George Bartridge hizo un tratado que es muy curioso de ver, ahora pondré algo. Johannes Kepler fue el primero que dijo que la visión estaba en la retina. Donde llegaba toda la imagen era la retina, porque siempre se ha creído que era en el cristalino. Y Kepler situó la visión en la retina. Lo que les llamaba mucho la atención, claro, esto no lo veían porque no entraba en la cabeza que la imagen llegara al revés. O sea, eso no decían, pero ¿cómo va a llegar? Y tal. Pero bueno, el primero que situó que la imagen llegaba a la retina fue Kepler, que no era ni médico, era un astrónomo y un científico y tal, ¿no? Este es otro científico, Christopher Scheiner. Este también era un fraile. Y es el primero que pinta el nervio óptico lateralizado, que hasta ahora siempre se pintaba de frente, ¿no? Porque era un modelo más matemático. Descartes, que esto lo diré, pues me llama mucho la atención, pues se preocupó mucho sobre la visión y sobre la refracción y tal en el libro El discurso del método. Y es decir, que el ámbito de la filosofía se ha preocupado mucho de esto, ¿no? Y como nos dedicamos a esto, pues me parece muy bonito lo que dice Descartes, ¿no? Dice, toda la conducta de nuestra vida depende de nuestros sentidos. La vista es el más universal y el más noble de todos, y no existe duda alguna de que las invenciones que puedan contribuir a dilatar su poder han de ser las más útiles, entre ellas las gafas. Esto lo decía Descartes, que siempre es interesante, ¿no? Bueno, este es otro que hizo un tratado muy parecido al de Dazenackel, pero esto no voy a entrar porque si no, no. Este es el tratado de Bartridge, que tiene estas imágenes que a mí me parecen. Fijaros cómo batían las cataratas, pinchaban, la echaban hacia atrás y Santas Pascuas. De cómo operaban las cataratas en este tratado. Esto lo tenían para curar el estrabismo, eran unas máscaras que si metían los ojos para adentro solo dejaban ver si veían para afuera. Esto no servía para nada, absolutamente para nada, excepto para una tortura del pobre paciente que tuviera estrabismo, como para obligar al ojo a que miraran hacia afuera, ¿no? Y esto, pues nada. Y sí representa clarísimamente en su libro, pues un paciente con unas gafas de presbicia, aunque su libro no habla bien de las gafas. Esto es simplemente como curiosidad, lo de Kepler, que estudió la refracción, las gafas y tal. Este es Scheiner, que aquí vemos el primer dibujo del nervio óptico lateralizado. Y esto a los oftalmólogos pues nos hace gracia. Y también otros libros de óptica que son francamente bonitos, yo creo. El discurso del método, fijaros, el libro clave
con el que quizás empieza la filosofía moderna y desde luego para el desarrollo científico fue fundamental, dispuso el método científico, un poquito que es la verificación, la reproductibilidad y tal, pues de alguna manera está aquí. Y en este libro está la dióptrica, los meteoros y la geometría, pero la dióptrica, porque fijaros, estos son dibujos de Descartes, supongo que los conocéis, pero está bien recordarlo, que hubo una preocupación muy fuerte de Descartes por el mundo de la óptica, por el mundo de la visión, por qué vemos lo que vemos, y vemos pues con dibujos muy significativos. Y este es otro muy parcial de Daza y nada más. Bueno, vamos a seguir un poquito avanzando y vamos a entrar un poquito porque Daza de Valdés vivió en Sevilla. Entonces vamos a ver qué pasaba en Sevilla en aquel tiempo, ¿no? Pues Sevilla era la ciudad más importante, sin lugar a dudas, de la península ibérica. Vamos, ni Madrid, ni Barcelona, ni nada de nada. Lisboa también, pero quizás menos que Sevilla, pero desde luego Lisboa y Sevilla. Y tenía una población, y en Europa, pues esto lo superaban París, Londres, Nápoles posiblemente y poco más, ¿eh? Bueno, la Universidad de Sevilla, sin embargo, no fue importante. No se podía comparar la de Alcalá o la de Salamanca. No se podía comparar, no tuvo relevancia. Fijaros en el periodo de Daza de Valdés, 480 el número de alumnos, 239 en el curso 600 época de Daza, ¿no? Que poquísimos estudiantes en Sevilla. Las instituciones docentes, no voy a entrar en ello, en Sevilla, esto lo tengo más o menos documentado, pues había la Universidad de Sevilla y después había ligadas a los jesuitas y a los dominicos. Había otras dos universidades y tal. Y esto sí me parece muy importante, porque la universidad era muy mala y Daza de Valdés bueno, de hecho, en su libro cita a Antonio Moreno, que era un cosmógrafo de la Casa de Contratación de Sevilla, de dónde sacó Daza los conocimientos que tenía. Y la Casa de Contratación de Sevilla tenía un nivel científico bastante alto. Estos se dedicaban a la náutica y a la navegación y tal. Y también, por supuesto, a la óptica, ¿no? ¿Vale? Bueno, vamos un poquito a la biografía de Daza de Valdés. Ya lo he dicho, 1591, 1634, 5 hermanos tuvo. Lucas, José, María Antona y Elvira. Eran en total 6. Su padre, Lucas de Valdés, era maestro platero y su madre se llamaba Elvira Daza. O sea que tenemos Benito Daza de Valdés. Primero el apellido de la madre y luego el del padre. Uy, qué cosas hacían entonces. Lo hacían a veces cuando les interesaba. No había problema en cambiar. En general, el primer apellido era el del padre, pero como vemos en este caso, no era así. Hay que decir que el oficio de platero era un oficio prestigioso. Es decir, eran oficios que tenían prestigio y además en Córdoba, porque él nació en Córdoba y después se fue a Sevilla y tal, pues eran oficios valorados. Es decir, que digamos que podría ser de cierta burguesía, por decirlo. Y además, Elvira, es que no quiero entrar mucho en esto, Elvira Daza, la madre parece ser que tenía familiares en el mundo de la Inquisición, porque Daza de Valdés fue notario de la Inquisición, es decir, en el mundo eclesiástico. Bueno, vamos a alguna cosa más, ¿no? La familia Daza estaba vinculada a la Inquisición, lo que he comentado. Esto está documentado, lo pude documentar en mi tesis, que tampoco puedo documentar demasiado. Lucas de Valdés fue maestro de labrar antojos, ¿no? Vamos un poquito a decir que Benito se graduó en bachiller en arte y filosofía en la Universidad de Sevilla, esto también lo tengo documentado en 1609. Solo escribió este libro, Uso de los antojos, solo. Más esto lo escribió y luego desapareció, nadie continuó en esta tradición científica, tampoco había precedentes, fue pues estas cosas que yo creo que pasan en España, así pues de repente surge alguien y dice, bueno, ¿y este hombre? Y luego cayó en el olvido totalmente, no tuvo una tradición que siguieran un poquito desarrollando los conceptos que él expuso, que nada de nada. Y esto está documentado, claro, documentado hasta cierto punto, oficio notario de la Inquisición. No era médico, hasta donde podemos decir, no era médico. Entonces, por lo tanto, no. Y notario de la Inquisición. Aquí tenemos, este es un grabado que aparece en el libro de Daza, y licenciado aquí. Y este es veis aquí en el grabado, arriba a la derecha, tenemos el escudo, que es el escudo de los Valdés. ¿Vale? Y esta es la partida de bautismo que la pude documentar, que está en la parroquia del Sagrario, en Córdoba, y no es nada fácil de leer. Y aquí abajo lo tenéis, dice, yo, Andrés Morales, cura de la catedral, bauticé a Benito, hijo de Luca de Valdés, y Elvira Daza, su mujer, fueron sus compadres, Diego Fernández, no sé qué, no sé cuál, firmado y rubricado. Más o menos a la mitad, ¿no veis que pone Benito, hijo de Lucas, en minúscula todo, Lucas de Valdés con B?
Bueno, y Elvira Daza con B, Elvira Daza, eso está como hacia la mitad. No es difícil, es complicado leer los manuscritos antiguos. Esto está en Sevilla. Uy, en Sevilla, en Córdoba, perdón. Al lado de la mezquita de Córdoba. Se ve muy bien, además es una calle muy importante. No muy importante, una calle histórica. Y dice, de este solar nació en el año 1500 el licenciado Benito de Daza de Valdés, autor de Uso de los Antojos, el primer libro sobre las lentes publicados en el mundo, no sé qué, homenaje del Ayuntamiento de Córdoba, 1967, en un franquismo, vamos, plenamente establecido. Seguimos un poquito. Este es el título de Bachiller de Daza de Valdés. Como veis, es una plantilla que está en latín y después rellenaban, si lo veis, Benedictus Daza Cordobensis. ¿No lo veis? Que está rellenado a pluma, ¿no? Y esto está en el archivo de la Universidad de Sevilla y aquí lo tenemos, ¿eh? Este es el grado de bachiller, no de licenciado, porque... Bueno, ahora creo que digo algo de esto. Y este es el personaje de Valdés. Tampoco es que se haya hecho mucho. El sellos conmemorativos, cuando había sellos, ahora ya de esto creo que ya no hay nada. Hay una calle de Daza de Valdés en Leganés y también hay una calle de Daza de Valdés en Córdoba. Yo he dicho aquí en Burgos que pongan una, con escaso éxito. Y esto también, el instituto donde trabaja Sergio, mi amigo Sergio, y que se llama el Instituto de Óptica Daza de Valdés, en honor a este insigne científico, ¿no? Pues está bien, ¿no? Bueno, vamos ya a empezar propiamente en el estudio del libro, ¿no? Vamos a decir algunas cosas del libro, sobre todo para la gente joven, porque sin libros no existiría la cultura occidental, porque los libros, ahora ya con Internet todo esto no vale nada, ¿no? Pero los libros eran lo que ha permitido evolucionar a la ciencia. Porque si alguien descubría algo y no lo dejaba escrito, pues desaparecía. Entonces, es lo que nos ha permitido el desarrollo cultural de Occidente, está basado en los libros. Esto lo dice Borges, que es muy bonito, de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, el microscopio son extensiones de su vista, el teléfono de la voz, el arado y la espada, extensiones de su brazo, pero el libro es otra cosa, el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Fijaros lo que decía Daza de Valdés en su libro Uso de los Antojos. Fijaros que yo creo que es fantástico. El que tomando un libro en la mano de mucho gusto y no alcanzase a ver sus letras y poniéndose antojos se entretuviese el alma con los verdaderos amigos que son los libros, qué deleite puede haber en mundo como este. Estoy convencido que Daza de Valdés tenía que ser, esto solo lo escribe alguien muy enamorado de los libros y alguien que haya estado muchas horas leyendo. Y esto es lo que dice. Y también Borges dice esto. Y esto me viene muy bien para el libro, porque el libro Madre del Amor Hermoso es el trabajo fundamental que hice, la mitad de la tesis o más es del libro, ¿no? La literatura no es agotable por la suficiente y simple razón que un libro no lo es. El libro no es un ente incomunicado, es una relación, es un eje de innumerables relaciones. Este libro de Daza de Valdés tiene muchas notas a pie de página de otros libros y evidentemente convergen muchos libros en el libro de Daza de Valdés y además los cita, ¿vale? Vamos un poquito, que se sepa, hay 16 libros catalogados, solo. Este es el formato que tiene, el formato bibliográfico, no voy a entrar en ello, 200 páginas, 21 de páginas preliminares, tiene 14 estampas de grabados, ¿no? El impresor es Diego Pérez, que hizo un estudio, yo creo, muy exhaustivo de este impresor, porque eran muy importantes el que imprimía los libros, el editor, como si dijéramos. Este editor imprimió muy pocos libros, pero bien hechos. En la Biblioteca Nacional, pues uno con tiempo lo pide, pues puedes acceder y puedes ver el libro de Daza de Valdés. Porque está en la Biblioteca Nacional hay uno. Y hay otro también en la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina. Esta es la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina y esto que veis aquí es el libro de cuando yo lo estuve hojeando, el original de 1623, y aquí tenemos el libro, el original. Están en magnífico estado, tanto el que está, yo digo, qué bien los cuidaban. O era gente que era muy cuidadosa con los libros, o los editaban mucho mejor que ahora, porque están, francamente, los dos en muy buen estado, muy buen estado. Yo, claro, pues uno al fin y al cabo se enamora de lo que trabaja, ¿no? Me parecía que era un libro muy bonito, esto está en la portada, y estos son un poquito los arabescos que tienen las letras capitales de
cómo empiezan los capítulos y estos adornos que tienen, ¿no? Pero no, parece ser que es un libro normalito, más o menos bien editado, pero no especialmente. Y esto ya se empezó a recoger bastante pronto, en 1672, ya el libro de Daza de Valdés en los índices que había de los libros editados en España. ¿Vale? Fijaros esto es curiosísimo, esto lo pude conseguir, gracias a Dios. El libro de Daza de Valdés se tradujo aquí lo veis a la derecha, en 1627 al francés. Y hay un manuscrito, y esto es parte del manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de Francia, del libro de Valdés traducido al francés, pero que no se editó. Se tradujo, pero no se editó. Y este es un italiano que encontró este manuscrito y lo publicó en 1892. Es decir, un italiano publicando el libro Uso de los antojos en francés. Y lo publicó, y yo esto lo he conseguido, lo pude conseguir por internet, L'usage de les lunettes, el uso de las gafas, ¿no? Y aquí está el libro de Daza de Valdés con el emblema de la Sociedad Española de Oftalmología en francés. ¿Vale? Este es el que está en inglés, que ya hablé de él antes, de History of Ophthalmology, y vemos el emblema de la Sociedad Española de Oftalmología, y esto es lo que hay en la portada del libro, ¿vale? Bueno, entonces ya entramos en un cuarto de hora, yo creo que acabo, en lo que yo creo que debe ser lo más importante de lo que estoy hablando para vosotros, que es el análisis del libro del uso de los antojos. Tiene unas páginas preliminares, tiene un libro primero, que fijaros qué bien estructurado está, de la naturaleza y propiedades de los ojos. Fantástico. Segundo libro, o segundo capítulo, porque bueno, segundo libro, son 3 libros, sí, que están en el mismo libro, pero antes la estructura era esta, de los remedios de la vista por medio de los antojos. Qué bien hecho, ¿no? Primero hablamos de los ojos, los defectos refractivos que hay, y después de los remedios por medio de los antojos. Y la última parte es de los diálogos, que podríamos decir que son casos clínicos. En la última parte del libro son, pues que se presentan allí unos amiguetes, hay un médico, hay un artesano que hace los antojos, y va a la gente y hablan allí, oiga, pues es que yo no veo bien, ¿no? Pues lo que tiene que hacer usted es esto, ¿no? A ver qué dice el médico, ¿no? Y qué dice quien fabrica los antojos. Y es eso, unos diálogos que además pueden ser hasta entretenidos. Y ahora vendría a ser el equivalente a los casos clínicos. Por cierto, una estructura de libro totalmente válida para hacer ahora mismo un libro de oftalmología óptica fisiológica. Las páginas preliminares no voy a decir nada, sé que vamos mal de tiempo, pero son muy interesantes. En estas páginas preliminares decir que hay algunos de los que lo firman, también firmaron, algunos de los que aparecen también están en la segunda parte del Quijote. Y tiene todo esto, la censura y aprobación del reverendo, que era por supuesto un dominico, que eran los de la Inquisición, porque tenía que tener la aprobación, y esta tiene una segunda aprobación. Este es un matemático y cosmógrafo de la Casa de Contratación de Sevilla, por eso digo que es importante. Y después tiene el privilegio, la tasa, el privilegio es los derechos de autor, bueno, por establecer una similitud, ¿no? Lo empieza dedicando a una virgen, a Nuestra Señora la Virgen de Fuensanta, con un romance que es un poquito horroroso, yo creo, pero es un poco, pues yo creo, para salvar a la Inquisición, decir, hombre, pues si lo dedicamos a la Virgen, pues así lo tenemos más fácil de publicar, ¿no? Y después, fijaros qué curioso, en las páginas preliminares aparece tabla de las cosas notables de este libro, que son como si dijéramos los highlights, las cosas más importantes. O sea, me hace gracia porque además pone lo que es importante. Bueno, pues cómo medir las gafas, cómo no sé qué, y a la página directamente. Y después está el prólogo al lector. Este es el libro, la portada. Fijaros, es Uso de los antojos, como se conoce, pero ese no es el título. El título es Para todo género de vistas, en el que se enseñan a conocer los grados que a cada uno le faltan de su vista y los que tienen cualquier antojo. Y asimismo, a qué tiempo se han de usar y cómo se pedirán en ausencia, es decir, como por correspondencia. Dice cómo se pedirán en ausencia con otros avisos importantes a la utilidad y conservación de la vista. Este es el título completo. Licenciado Benito Daza de Valdés, notario del Santo Oficio de la ciudad de Sevilla, dedicado a Nuestra Señora Fuensanta, con privilegio, no sé qué, 1623. Y aquí tenemos la censura y aprobación de Fray Domingo de Molina, ¿no? Voy a decir un poquito que yo creo que es interesante, ¿no? Antes juzgo que todo lo que contiene es muy buena filosofía y muy bien fundada.
Y el estilo es suave, breve y compendioso, y todo el tan necesario para la vida humana que leyéndolo ahora no podrá dejar de causar admiración. ¿Cómo podíamos los hombres pasar sin la noticia que nos da este libro del uso de los antojos y del modo con que se han de elegir en presencia y en ausencia, y de otras cosas que leídas no solo enseñan, sino deleitan? Y tal, está dice a 12 de 1622. Fue editado en el 23, sin embargo, como en España todo se hace con retraso, la censura venía del 22. Más cosas, ¿no? Otra protección. Fijaros el privilegio. El privilegio era para proteger no al autor, sino al editor. El autor no consideraba nada, era el editor, ¿no? Y fijaros lo que dice. Privilegio es que por tiempo de 10 años, no se venda ni imprima sin licencia de su autor, so pena de 50.000 maravedíes y perdimento de libros, es decir, le revisaban los libros y moldes, como parece el original firmado por su madre. Por ejemplo, el secretario Pedro de Contreras es el mismo que está en el privilegio de la segunda parte del Quijote. Segunda parte del Quijote editado en 1617. ¿No? Y insisto, esto era para proteger al editor, ¿no? Y aquí, bueno, otra dedicatoria. Bueno, entonces entramos. Vamos a ver un poquito que yo creo que me estoy extendiendo demasiado. El libro primero, de la naturaleza y propiedad de los ojos. Fijaros lo que dice. Entre los sentidos humanos es el de la vista el más perfecto y la fábrica de los ojos la más admirable. La fábrica es la estructura de los ojos, los soles del cuerpo humano, la hermosura y belleza del rostro, las ventanas del alma, la alegría y aseo de la naturaleza. Capítulo 2, no sé qué. A otros les parece que ven como un... Fijaros lo que dice, esto es una patología que vemos los oftalmólogos muy frecuentemente, que es el desprendimiento posterior de vítreo, que lo mismo a alguno de vosotros os ha pasado, y es que esto solo lo puede haber escrito alguien que haya tenido contacto con la clínica, de verdad, solo. Y además está muy bien hecho. Estas son las miodesopsias, que son muy habituales. A otros les parece que ven como una moto nubecilla delante de los ojos, cosa que da mucha pesadumbre por la continuación que tiene de fregarse los ojos con la mano para quitársela. Y semejantes suelen ver otros como por telas. Esto es motivo de ir a urgencias de los pacientes frecuente, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. De la vista gastada o flaca, que es la de los viejos. La más común y general se halla en hombres viejos. Los antojos que esta vista ha menester para que se recojan han de ser convexos, de más o menos grados conforme a la edad que se halla cada uno. Es decir, la presbicia. La vista, él lo llama la vista gastada o flaca, y lo dice que es la de los viejos. Y dice, la vista corta por naturaleza, que es la de los mozos, que evidentemente esta es la miopía. La falta de lejos en ver de cerca sin antojos con tanta distinción y fuerza, para que se alarguen y vean a lo lejos, han de ser cóncavos de más o menos grados. Y después hace otras definiciones que son un poquito graciosas. Dice, de la vista inhabituada. Esto que viene a ser el ojo vago, la ambliopía, aquel ojo que por mucho que graduemos no va a recuperar visión. Dice, otra mucho peor y más peligrosa que es la inhabituada. Dice, no saber los que tienen su remedio se casan buscando antojos sin provecho. Y esto sigue pasando. Oiga, y con unas gafas, un ojo vago no se recupera con gafas, a no ser que de pequeño hayamos tapado ese ojo. Esto ya es del mundo de la oftalmología, pero es fácil que lo sepáis. Y esto es la ambliopía, muy bien descrita, por cierto. La vista desigual, aquella que con un ojo ven más que con el otro, siendo ambos del mismo género de vista, bien gastada o bien corta. Es decir, que tiene miopía, pero en los dos ojos, pero en un ojo más que en otro. Y esto lo llama la vista desigual. Y fijaros lo que dice de la vista encontrada, que ahora en las clínicas de refracción la buscan muchas veces, ¿no? Dice, tiene un ojo de vista gastada que ve a lo lejos y no acerca, y el otro de vista corta que ve cerca y no a lejos. Esto, insisto, en la cirugía refractiva se busca este efecto actualmente, ¿no? Dejar un ojo para lejos y otro ojo para cerca, ¿no? Y el Daza lo llama vista encontrada. Seguimos avanzando. De los remedios de la vista por medio de los antojos, ¿no? Dice, el prólogo, esto es interesante, dice, se engrandece la invención admirable de los antojos. Hay que tener presente la Inquisición, ¿no? Dice, entonces empieza, y al fin toda hermosura y belleza para que se entretenga nuestra vista quedará quejosa si los muchos no pudieran ver que con antojos la ven y la gozan. Claro, viene a decir, si la creación la hizo Dios y la creación es por definición buena porque ha sido hecha por Dios, el ver la creación, pues es contribuir un poquito al designio divino
de poder disfrutar de la creación. Y si las gafas o los antojos contribuyen a ver la creación, por definición tienen que ser buenas. Esto yo supongo que lo hizo para salvar a la Inquisición, ¿no? Y dice, acates es... bueno, los acates fidelísimos de los doctores que ordinariamente los pintan con antojos. Hay muchos cuadros donde aparecen los apóstoles o los evangelistas, no, perdón, sobre todo los evangelistas con gafas, ¿no? Estos son compañeros fidelísimos de los doctores de la Iglesia que están con gafas, ¿no? Que están pintados. Y fijaros lo que dice. Dice, si el mayor milagro que muchos hizo Cristo fue dar la vista a un ciego que no tenía ojos desde su nacimiento, mostrando su infinita omnipotencia, admirado, no sé qué, bla, 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 dice, si nosotros con las gafas contribuimos a que la gente vea más, de alguna manera nos parecemos a Cristo que dio la vista a un ciego, por lo tanto lo que estamos haciendo nosotros pues está muy justificado y no hay por qué pensar que es nada reprobable, ni la Inquisición puede decir nada al respecto, ¿no? Simplemente decir como curiosidad que en el mundo teológico cuando Jesús dio la vista a un ciego es casi como resucitar a un muerto, o sin casi, porque es casi otra persona, una persona que antes no veía y ahora ve, tiene casi el mismo valor teológico que la resurrección de un muerto. Entonces, Daza de Valdés utiliza este tipo de cosas que a mí me parecen que lo hacía evidentemente para la Inquisición. Y fijaros, y hace estos dibujos tan claros, convexo, cóncavo o conservativo, ¿no? Y hace un poquito, pues, estas propiedades que tienen los cristales. Seguimos avanzando, ¿no? Porque Daza hizo esto. Hizo un poquito una sistematización de la potencia refractiva de los cristales refractivos. Esto es una novedad, ¿no? Y aquí lo va diciendo, son partes en esfera, de una esfera, 2 varas de diámetro, otra más pequeña, aunque esto tiene sus peculiaridades y tal, no puedo entrar en ello porque no hay tiempo, porque además no es exacto del todo lo que dice, pero por lo menos sí lo intento. Simplemente decir este resumen que es de uno de los que fundó el Instituto de Óptica Daza de Valdés, ¿no? De lo dicho por Daza. La inversa para expresar los grados de los vidrios, a mayores grados, mayor potencia del cristal refractivo, ¿vale? Esto es, el grado de Daza equivale aproximadamente más o menos a 1,25 dioptrías, pero debe existir otras variables porque a la potencia de las lentes es mayor de la esperada. Creo que su potencia real tenía que ser obligatoriamente menor, ¿vale? Este es el dibujo, el de la izquierda es el original de Daza de Valdés, ¿vale? El original. Y este es el de la Sociedad Española de Oftalmología que aparece en su libro. Y fijaros lo que hacía para medir las gafas. Esto está sacado del libro de Daza de Valdés. Ponía 2 círculos, uno pequeño y otro grande, y decía que pusieras una gafa, esto es un cristal negativo, una gafa de miope, hasta que igualaras el tamaño de los 2 círculos. Después ponías una vara y lo medías, es decir, había hecho una escala en el propio libro, y dejabas caer el palo y entonces así te decía la potencia refractiva que tiene. En este caso, 2 dioptrías y media, que serían 3, 4, 5. Si lo acercas más, pues tendría más potencia, perdón, si lo alejabas más, tendría más potencia refractiva y tal. Y es decir, una medida para intentar hacer una medida objetiva de los cristales refractivos. Y esto está en el libro de Daza. Para los miopes lo que hacía era acercándose mucho como separaban unas semillas y así intentar hacer una graduación de cerca, que tenía, yo creo que esto fallaba más que en los de la presbicia, pero bueno, era intentar sistematizar una manera de la potencia refractiva, que después se intentó copiar en algunos instrumentos de óptica de principios del siglo XX, como lo vemos aquí en esto, para ver la miopía que tenía un paciente de una manera objetiva, incluso desde su casa. Bueno, seguimos un poquito, dice, pedirlos, bueno, fijaros lo que dice, por la edad de 30 años, 2 grados de convexo. Esto es literalmente del libro. 50 años, 3 grados hasta 60 años, 3 grados de convexo. Es decir, una sistematización de cómo pedir las gafas de cerca. Ahora a partir de 40 años pues viene a ser una dioptría o dioptría y media y tal. Dice disparates como que las mujeres, la vista gastada no guarda el mismo orden y que tienen que ser por definición más. Esto es un poco triste, pero las mujeres siempre han tenido una discriminación en la cultura y bueno. Y entonces dice, vamos a ver un poquito de los diálogos, ¿no? Dicen que se trata de la vista corta y de la vista gastada. Dice, cuando miro de cerca soy un lince y no hay letra que por que sea se me esconda y aun de noche la luna puedo ver y leer muy bien, ¿no? Haber visto muy bien de lejos y a poco tiempo acá, esto es para la presbicia. De no leer ni escribir. Si bien es verdad que a lo lejos veo ahora aventajadamente. Me falta toda la vista y ni apartado veía los renglógenes, sino confusamente y tal. Describe muy bien
lo que los pacientes dicen cuando tienen presbicia. Seguimos con más cosas, ¿no? Esto es un poquito de lo de los meniscos, que en esto me ayudó Sergio en mi tesis, ¿no? Fijaros lo que decía, convexo hacia afuera y lo plano hacia los ojos. Cuando son convexos de ambos lados, es lo mismo ver por una parte que por otra y tal. Bueno, es decir, hace algunas anotaciones en relación a los cristales refractivos muy acertadas. Fue el primero que describió esto, el estenopeico. El estenopeico en estas gafas, y lo describen un poquito para los pacientes que tenían un poquito nistagmus, bueno, una cosa un poquito rara y tal, pero sí decir que describió el estenopeico. Y la última parte del libro es que él habló también, en el libro está hablado de los telescopios, que lo llama visorios, ¿vale? Seguimos avanzando. Bueno, estos son todos los personajes que cita Daza en el libro, que son 12, los contemporáneos, los personajes históricos, desde Aristóteles, el más citado, porque Aristóteles era una autoridad en la filosofía y en la ciencia. 13 veces cita Aristóteles, 5 veces a Galeno. Y aquí están un poquito todos los autores que cita. Los personajes bíblicos, los personajes mitológicos, ¿vale? Pues seguimos avanzando. Estos son todos los libros que cita, y los cita a pie de página, ¿eh? Dice, Aristóteles, degeneración, en la página 13 dice no sé qué, que yo después lo pude comprobar que era cierto. Seguimos un poquito avanzando porque creo que bueno, de verdad que queda poco, ¿no? Libros posiblemente consultados por Daza de Valdés, y estos son unos libros porque cita a los autores pero no cita el libro. Por ejemplo, cita a Roger Bacon pero no cita el libro Perspectiva, pero es lógico que lo leyera si cita a este autor, ¿no? Y aquí tenemos pues estos autores que yo creo que cita a los autores y que estos libros también los consultó, ¿no? Las conclusiones. Esto es un poquito, quizás, lo más importante de lo que voy a hablar, ¿no? Es evidente que fue el primer tratado sistemático de óptica fisiológica y de las gafas de una manera científica, sistemática, intentando poner la potencia refractiva de las lentes y tal, ¿vale? Es una referencia obligada, existen en francés y en inglés, lo que he comentado, se adelantaron a su tiempo y luego fueron totalmente olvidadas, lamentablemente. Esto, quien rescató a Daza de Valdés fueron estos historiadores alemanes, fueron los que y después también el que he dicho, Albertotti, que fue el que publicó el libro en francés. Bueno, Manuel Márquez es un oftalmólogo de principios de siglo que reeditó el libro y fue el que puso el emblema de la sociedad en aquel momento hispanoamericana de oftalmología. Más conclusiones, ¿no? Muchas referencias, lo cual dice que Daza de Valdés era muy culto, reivindicar la especialidad de la oftalmología, cuanto con mayor razón se puede decir de los ojos tan delicados que para uno de ellos es menester nueva ciencia. Clasificación de las ametropías, lo dice muy claro. La vista gastada o flaca, la vista corta por naturaleza. Y después las otras, vista inhabituada y tal. Pero lo dice muy bien. Y así digo, no hay más que dos géneros de antojos, que son los convexos y los cóncavos. En la vista no se hallan más que otras dos faltas que puedan remediarse con ellos. Comento que el astigmatismo fue descubierto en el siglo XIX, entonces es muy tardío con respecto a esto, ¿vale? Fijaros lo que decía, los antojos solamente sirven para las ametropías, no pueden solucionar. Y lo decía así, porque los antojos no remedian las deformidades y defectos de la vista, sino solamente suplen la flaqueza o falta de fuerza que tengan, ¿no? Las limitaciones de los antojos, existe patología oftalmológica en la frase, cuando mucho puedan ayudar a algo. Esto nos pasa en las consultas, ¿eh? La gente tiene un problema de retina, una degeneración macular y según se van por allí que les has explicado que es un problema, dice, oiga, ¿y unas gafas? Bueno, pues cuando mucho ayudar a algo. Dice, la patología oftalmológica por el propio paciente, bueno, pues sí, ni menos inteligible, ni menos entendida, pues ni los dolientes de ellos saben decir su necesidad, ni hayan remedios visibles para estas dolencias. Por ejemplo, el glaucoma lo tienen los pacientes y no se enteran. El efecto placebo de las gafas, lo dice Daza de Valdés, como son antojos, no es maravilla que también la imaginativa participe de su virtud. El primer autor que describe la hipermetropía, porque él dice literalmente en esto, y tanta puede ser la flaqueza de vista en los viejos que aún a lejos vean, y así muchos de ellos han de menester también antojos para mirar a lejos. Es decir, la hipermetropía nadie la había descrito, y Daza de Valdés dice que con los cristales de la presbicia, que son los mismos que los de la hipermetropía, ¿vale? Puede muy bien usarlo, y si alguno de ellos que se viere a lejos con convexos, puede muy bien usarlos. Esto es una descripción de la hipermetropía, evidente. Vemos en sujetos muy mozos vistas de muy viejos, la vista flaca.
En función de la edad, ya lo he dicho, las mujeres decía que el doble y tal. Bueno, y hace cosas también tan sorprendentes como esto. Esto ya es de oftalmología avanzada, como si dijéramos, algunos tortícolis de los pacientes tienen que ver con patología ocular. Y él lo dice así, dice un poco, y también inclinarse más el rostro hacia la parte del ojo izquierdo, es decir, el tortícolis ocular, el tortícolis de origen ocular. Esto algunos oftalmólogos ni lo saben, pero es así, hay tortícolis que tienen su causa en los ojos, los que nos dedicamos a la pediatría sí. Bueno, dice, describe por primera vez las gafas con estenopeico, seguimos avanzando, una medida objetiva para la potencia de las lentes, que ya lo he comentado. Para conocer la potencia refractiva de las lentes es un tratado eminentemente práctico. Y Daza dice la sujeción por detrás de las orejas, un claro precedente. Me pongo los antojos asidos a las orejas. No, dice, y decía el propio Daza, ponerlos donde parece que naturaleza creó el sitio para solo ellos. Pero esto de sujetarlo a las orejas no estaba extendido y Daza ya lo dice. Más conclusiones. La refracción después de la cirugía de cataratas. Ya operaban de cataratas y dice, antojos muy subidos grados, pues por lo menos todos los que se han batido 11 o 12 grados de convexo. Y está bastante atinada lo que dice. Autores con cristales tintados, es decir, enseguida hubo cristales tintados, y esto es muy curioso. Y bueno, pues dice que los que recomienda él, que eso no tiene demasiado. Y si dice esto, los problemas estéticos que ya entonces conllevaba el uso de gafas en los diálogos, fijaros lo que dice. Hice público lo que apenas quería que mi mujer supiese, mas preguntándole por ellos, me respondió ella misma que los había hallado y echándolos en la calle porque no quería que pareciese viejo ni corto de vista. O sea, esto de que la gente está muy acomplejada llevando gafas ya pasaba en la época de Daza. Sorprendente, o por lo menos a mí me parece muy sorprendente. ¿Equivocaciones de Daza? Pues las tuvo, claro que las tuvo. Concebir la enfermedad como pecado. Dice esto en esto, defecto de la vista, pecador de mí. ¿No? Esto de la enfermedad como pecado es un clásico de las religiones. Asume la teoría de la extramisión, porque decía dice, que si tenía una nube en los ojos, la gafa le llegaba una nube porque al echar los rayos también estropeaba la gafa. Fijaros qué cosas. Aceptar la existencia del mal de ojo. Ahojar, lo dice, ¿eh? Y esto lo dice, 2 viñetas en cada uno de los ojos y tal, que había en un sitio donde el mal de ojo, que también es otro clásico. La diferencia de refracción en la mujer, que esto no tiene ningún sentido. Y esto es lo que dice. Más conclusiones, lo que he dicho, invento exclusivo de la cultura occidental, ¿no? Que primero se inventaron las gafas y después se vieron porque funcionaban, porque no había ni suficientes conocimientos de oftalmología ni médicos y sospecho que tampoco de óptica, ¿no? La oftalmología actual es muy heredera de la óptica fisiológica. Lo que más nos fascina a los oftalmólogos, que es operar de catarata y poner una lente intraocular, el concepto teórico de tener una lente fuera del ojo a tenerla dentro es prácticamente el mismo. O sea, no es para tanto, no hemos avanzado tanto. Y desde luego entendemos muy bien ahora los problemas cuando tienen un motivo óptico, es decir, un problema de refracción, ¿no? Tiene su fundamento como sistema óptico. Es evidente. La córnea, si modificamos el poder refractivo de la córnea, que es la cirugía refractiva y tal, pues es entender el ojo como sistema óptico. ¿Qué podemos aprender? Porque vamos a decir cosas prácticas, ¿no? Pues es un tratado científico que además fuera ameno, ¿no? Eso estaría muy bien, que los tratados científicos fueran amenos. Es muy importante cuando nosotros tomamos la visión. Daza de Valdés, y esto yo no lo he visto en los libros actuales de oftalmología, dice que es muy importante dar tiempo. Y dice, tiempo necesario para la visión. Hay que hacerlo solamente con un simple y breve mirar. A veces en las consultas, yo esto lo he vivido, a las personas mayores y a los diabéticos, dicen, no, es que solo ve 0,3. Y yo lo siento y le das más tiempo y te ve 0,5. Pero como andamos a la carrera, pues hay que dar tiempo. Y esto, insisto, los jóvenes no siempre lo hacen. Fijaros qué curioso, cordialidad entre el doctor y el maestro antojos en los diálogos. Expresa la gratitud del doctor y el maestro de labrar antojos. Si el señor doctor es que a mí me ha dado la luz de ella, como maestro le enseñe, pues yo con ser su menor discípulo se me alcanza lo que basta para saber ajustar a cualquier vista. Una cordialidad que no siempre existe entre los ópticos y los oftalmólogos. Y aquí hay una tremenda cordialidad. Más cosas que las citas literarias. El libro está lleno de sitios. Fijaros lo que dice. Dice Horacio que la brevedad engendra oscuridad. Ahora siempre estamos obsesionados, bueno, sí, esto, pero deprisita.
Hazlo breve, hazlo breve. Hay determinadas cosas que no se pueden hacer breves. O sea, la brevedad engendra oscuridad. Pues claro que sí. Como quieras explicar algunas patologías que son muy complejas, muy breves, lo haces mal. Y eso parece ser que lo decía Horacio, el poeta. Prudencia, ser prudente. Fijaros lo que dice. Podéis batir la catarata, el de un ojo, y en remediarlo aquel, ir al otro. Y no como yo sé de algunos inconsiderados que se atreven a batir las cataratas de ambos ojos juntos. Y así no falta quien se haya quedado a las buenas noches. Esto de operar los dos ojos a la vez, yo como oftalmólogo, en principio primero uno y luego otro, por si van mal las cosas, ¿no? Debemos conocer los fundamentos de nuestra actividad. Estoy acabando, escribe Daza de Valdés, Aristóteles, que sabiendo la razón debemos de saber la tal cosa. Es una especialidad médica disciplinar, el papel de la refracción en la oftalmología. Fijaros lo que dice en el libro. A quien le quedo obligado de servir toda mi vida y me parece poco para quien así me ha dado la vista. Y ya sí, he acabado. Muchas gracias. Lamento haberme extendido más. Entramos en las preguntas, pero bueno, pues no sé, uno se pierde cuando son temas que de alguna manera los ha trabajado bastante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y por esta extensa charla. Ha sido extensa y bueno, y ha sido pues muy interesante y muy intensa. Y entonces ahora pasamos al turno de palabras. Si alguien quiere pues hacer alguna pregunta, pues que levante la mano y le daremos la palabra. Elvira Peris ha levantado la mano. Elvira, tienes la palabra. Hola, buenas noches ya. Elvira, perdona un momento, dime. que se te vea la imagen, ¿no? Sí, ya está puesta. Vale. Ahora te veo, venga, sí. Hola, buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por tu puesta en común de tanta historia. Me ha gustado mucho. Y solamente, bueno, yo quería comentarte, porque también me llamó mucho la atención, y hace pues unos 4 años estuve en la zona del Véneto, concretamente en el Pieve de Cadore, y allí hay un museo de Occali precioso, pero fascinante, divino de ver, y pienso que si te gusta tanto como nos has mostrado hoy, es un buen lugar para conocer también una gran parte de la historia que nos has contado hoy. De verdad que os lo aconsejo a todos. Pero ¿exactamente dónde decías que estaba? En Pive de Cadore. Ajá, es un pueblo que es del Véneto. Ajá. Y aparte, obviamente, como tú ya has comentado, hay muchas fábricas allí de monturas y es todo aquel valle, está todo, hay muchos lugares relacionados con la óptica y el museo es divino de ver. Lo desconocía totalmente. Yo sabía, es un buen lugar. Seguro. La Casa Zeiss, la Casa Comercial Zeiss, sí, tiene también, yo no lo he visto, en Suiza tiene un museo del mundo de la óptica. De hecho, por ejemplo, la primera caja de lentes de prueba que sistematizada, yo la tengo, la imagen en la tesis, y me la cedió el Museo Zeiss. Y de esto que me estás hablando lo desconocía totalmente. Pues es bonito. Luego yo allí tuve la oportunidad de comprarme la óptica de Leonardo. Entonces es un libro que está tanto en italiano como en inglés y también es muy bonito, habla muchísimo sobre la historia de la óptica. O sea que me ha gustado mucho y bueno, pues muchísimas gracias por tu ponencia, Javier. Muchas gracias por vuestra paciencia, de verdad. Muy bien. Sí, ¿alguna otra pregunta? María Sagrario Millán ha levantado la mano, tiene la palabra. Sí, hola, muchas gracias. Bueno, también me uno a la felicitación. Yo te habría dado más tiempo porque prefiero que lo hubieras hecho un poquito más despacio. Ya sé que vamos mal de tiempo, pero a los que nos gustan estas cosas, pues esos detalles, la verdad es que son muy de agradecer. Entonces, esa adenda que estaba como prometida, si es que ahora no se puede poner, sí que me gustaría, si es posible, ¿no?, que se añadiese al vídeo que se vaya a editar, por lo menos para poderla ver después. Y si no, pues no sé, que quizás pues más adelante se pueda programar una segunda parte o algo así para entrar en algún detalle, etcétera, ¿no?
Y quería, eso era lo más importante, pero después quería comentar alguna cosa, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay un salto, si las gafas aparecen, ¿no?, en un origen, bueno, por lo que he podido entender, ¿no?, para soslayar los problemas de la presbicia, yo creo que hay un salto desde aquello que yo oí, que incluso Séneca llenaba un matraz de agua o que pusieran una piedra, o sea, una semiesfera o algo encima de un libro. Hay un salto de ahí a utilizar lentes convergentes delante de la cara. Es decir, la función óptica es muy distinta y creo que ese salto, pues, bueno, quizás falta un eslabón, ¿no? Porque también he oído siempre que fueron artesanos de los siglos XIII o XIV, seguramente que en Italia, pues empezaron a hacer lo que entendemos hoy por gafas, ¿no? Y por último, comentarte que me ha gustado mucho, que aunque lo has dicho muy de refilón, pero, y si no, iba a ser mi pregunta, yo era estudiante cuando oí decir a un profesor de óptica visual que Daza de Valdés ya habló de las gafas de sol. Entonces él dijo de sol, seguramente serían tintadas, ahumadas o algo así, y él hacía referencia pues a personas que tuvieran una hipersensibilidad o albinas o algo de esto. Y bueno, tú me lo has confirmado y me ha gustado porque, ya te digo, eso lo oí hace muchísimos años, ¿no? Y parece que es así, es cierto. Y nada más, es decir, si puedes contestar alguna de estas cosas bien y si no, pues nada. Felicitarte de nuevo y agradecer pues que nos hayas dado esta charla tan buena. Bueno, pues muchas gracias. Las gafas tintadas, que yo en principio pensaba, esto será una cosa muy moderna, ya estaban en Daza de Valdés en el libro. Y él aconsejaba un poquito que fueran, las podía ver, creo, hablo un poquito de memoria, aconsejaba que fueran azules, azuladas, porque protegía más o lo que fuere. En relación a las gafas de sol y a la protección, pues bueno, ahora hablo ya como oftalmólogo, pues bueno, parece ser que pueden proteger algo y tal, pero bueno, son cosas un poquito, como si dijéramos, que tampoco tienen una comprobación empírica muy, muy demostrada. Pero sí, las gafas de tintadas ya estaban presentes y lo dice Daza. Una cosa llamativa. No sabría decir muchos más motivos oftalmológicos del beneficio de las gafas de sol, porque realmente, salvo a veces maculopatías muy avanzadas que parece que dan más contraste, pero no funcionan realmente bien para las patologías oftalmológicas. Perdón. Muy bien. Antes de dar la próxima palabra, voy a leer dos mensajes que se ha puesto porque me imagino que el ponente pues no puede con ello, ¿no? Norberto López Gil dice: me ha encantado tu charla, enhorabuena, se agradece que haya sido algo extensa para no entrar en la oscuridad, como decía el propio Benito Daza Valdés. Y Justo Arines dice: gran charla para poner en valor la contribución española a los orígenes de la óptica fisiológica. Muchas gracias. Bueno, dicho esto, Santiago Mar ha pedido la palabra y le damos la palabra a Santiago Mar. Buenas noches. Esta vez sí que he dado a la mano correctamente. Lo primero de todo, evidentemente, pues quiero agradecer la charla, que me ha gustado mucho. Es un asunto que a mí no fue tema de mi tesis doctoral, evidentemente, pero siempre me ha atraído. Quería aprovechar esta situación, además ahora que está Sagrario presente, porque yo recuerdo que con motivo de algún aniversario de la Sociedad Española de Óptica se hizo una edición facsímil del libro de Daza de Valdés. Yo, de hecho, ese libro lo he tenido y lo que pasa siempre se lo debí dejar a alguien y desapareció. Entonces, digamos que me gustaría ver si se puede recuperar de alguna manera esa edición facsímil o se puede reeditar, o aunque solo sea en un PDF vía, no sé, informática, en fin, hoy tenemos muchos modos de poder tener esa información, porque yo recuerdo cuando leí la traducción que venía traducción al castellano actual, digamos, que venía en esa edición facsímil,
que era un libro, como muy bien has dicho tú, muy ameno, pero muy, muy ameno. Yo lo leí con mucho agrado. Entonces, y además sorprende lo que se dice. Entonces, bueno, era simplemente esto y, por supuesto, agradecerte tu charla que me ha encantado. Eso es todo. Muchas gracias. Yo creo que tú hablas, que fue la edición que yo utilicé para mi tesis, Indo. La casa comercial Indo, no sé si la conocéis vosotros. Correcto, sí, correcto. A mí me la dejaron y yo fue, porque era un facsímil que estaba muy bien hecho, muy cuidado, y fue el que utilicé, y era la casa comercial Indo. Que si se puede encontrar, pues a lo mejor si picas en internet en Iberlibro, lo puedes encontrar. No obstante, ha habido una editorial aquí en Valladolid, además, que se llama Maxtor, que lo ha vuelto a editar un poco en edición facsímil, no tan buena como la de Indo, porque es un formato más pequeño, y yo tengo unos cuantos comprados, no tendría ningún inconveniente en enviarte uno de Maxtor, de tal. Y creo que en internet en su momento, porque claro, todo esto en su momento estaba en PDF y yo la pude coger en PDF, el libro de Daza de Valdés, el original de 1623, porque es un castellano que si se quita la S, o sea, la F por la S, se entiende bastante bien. O sea, no hace falta actualizar, es el castellano del Quijote. Entonces, con un poquito de esfuerzo, con un pequeño esfuerzo se puede leer. Y sí se pueden encontrar, yo sí la tengo, se lo mando a Sergio Barbero, que a lo mejor os lo puede mandar. Yo creo que la tengo en PDF y después desapareció, es lo que vengo a decir. La encontré en PDF en internet, son cosas que pasan. Es decir, no, en internet si lo encuentras ahí siempre queda. Y después yo no la volví a ver, pero sí creo que la tengo. Si la busco entre la documentación de la tesis, tenía el libro también en PDF, el original. Bueno, muchas gracias, pero también iniciaré yo esa búsqueda, o sea, a ver si entre los dos lo conseguimos. Gracias de nuevo. Nada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Veo que nadie más ha levantado la mano. Santiago Mar, yo tengo que ha vuelto a pedir, ha vuelto a levantar la mano, ¿es cierto o no? No, es que no la había apagado, perdón. Vale. Vicente Moreno. Tiene la palabra Vicente Moreno. Vicente, por favor, que no tienes activado el micrófono. Vale. Hola. Muchas gracias por una charla tan interesante. La pena, se me ha hecho corto porque el tema es extremadamente interesante y te agradezco la pasión, además, con la que lo has transmitido. Yo creo que eso se ha hecho patente en todos los que estamos de audiencia. Querría además pedir disculpas al principio, que a lo mejor despisté un poco la audiencia, incluso al ponente, con una confusión que tuve yo con la cámara. Mil disculpas. Realmente la intervención era, aparte de dar las gracias por una charla tan interesante, apoyar la idea que ha dicho Sagrario, que en la edición final del vídeo se añada la información que Javier tenía preparada a mayores, que yo estaría dispuesto a escucharla, pero me encantaría escucharla, aunque fuera en el vídeo a posteriori. Y una última cuestión, no menos importante. Aprovechando que aquí hay personas, por lo menos de las que yo puedo ver aquí, importantes en el mundo de la óptica, de la SEDO, de Santiago Mar, Valmillana, María Sagrario, Escofet, ¿sería posible trasvasar los límites de los especialistas para transmitir al resto del mundo, de la población, aunque solo sea de la población en este país, la importancia de figuras tan extraordinarias como Daza de Valdés? Me explico, la edición de libros es fantástica, yo soy un apasionado de los libros, pero eso no llega a la mayoría de la gente. La gente desconoce figuras como esta. Y habiendo personas que tienen el conocimiento que tiene Javier sobre este tema, y seguramente que hay más personas que pueden complementar mucha de esta información tan interesante, ¿podría la sociedad
intentar hacer alguna gestión, alguna forma de que se hiciera algún tipo de documental que televisión pudiera transmitir a la gente, la televisión pudiera transmitir a un público mucho más general las dimensiones de una figura como esta, contextualizando, como ha hecho Javier, el momento político, histórico, económico, religioso. Es una cosa interesantísima, interesantísima. Yo he visto, a modo de ejemplo, he visto documentales recientemente, la 2, sobre figuras totalmente desconocidas que han sido mucho más reconocidas en el extranjero que en España. Hasta que uno ve un documental y dice, ¿cómo en nuestra formación no tenemos información de semejantes personas? Dejo la propuesta. ¿Habría forma de proyectar figuras como estas fuera del ámbito de los especialistas? Para mí sería deseable. Repito y reitero, muchísimas gracias por una conferencia tan interesantísima y también transmitida. Gracias. Pues muchas gracias, Vicente, por consejos. Yo simplemente, bueno, como estamos un poco entre amigos, pues se puede comentar. Como hay y tienen bastante difusión estas revistas de historia que están en los kioscos, que si de National Geographic o no sé qué, yo siempre he tenido en la cabeza hacer para estas revistas que tienen difusión no en el ámbito científico, sino pues a nivel de cualquier aficionado a la historia y tal, hacer un pequeño artículo de Daza de Valdés, el científico olvidado, del siglo de oro. Además, fíjate, el siglo de oro que realmente hay muchos estudiosos de ellos. Hay hasta una revista que se llama El Criticón, o había, dedicada al siglo de oro. Y darle un poquito, pero tengo que decir que por falta de tiempo, porque todos andamos muy mal de tiempo, no, pero yo sí había pensado intentar, fíjate, también tengo pendiente una publicación en el extranjero, en una revista de oftalmología hasta escandinávica, que me la iban a publicar, pero de verdad no saco tiempo, porque si no publicas en inglés, me lo decía el editor, dice, desengáñate, dice, esto no va a ningún sitio, y tiene razón. Pero darle un poquito de, pues claro, yo estaría encantado, y es una asignatura que tengo pendiente, intentar, fíjate, en estas revistas de historia, vida e historia, hay un montón en los kioscos y deben tener una venta aceptable, aunque ahora se vende todo eso muy poco, hacer una labor de divulgación, pero como tantas cosas, pues no lo he hecho. Bien, tiene la palabra, ha levantado la mano Justo Arines. Justo Arines, tienes la palabra. Hola, ¿se me escucha? No se oye. Ahora se te escucha. ¿No se me oye? Sí. Vale, hola. Se te escucha, ahora se te ve, bien. Vale, pues quería coger o mandar un guante al ponente para que aproveche la revista de la óptica pura y aplicada para publicar ese artículo sobre Benito en la sección de historia de la óptica, que nos vendría muy bien. Así que lo animamos. Sí, de verdad. Tengo el contacto con Sergio Barbero y me pondré yo lo que, de verdad, y voy a hacer casi un compromiso público, pero necesito darme 4 o 5 meses, porque ahora de manera inmediata... Sin problema. Pero perfecto. Sí, y muchas gracias por ofrecerme la plataforma, muchas gracias. Sería un honor para nosotros poder ir llenando ese apartado de la revista. Fenomenal. Así que gracias. Muy bien, lo recojo la invitación. Muy bien. ¿Alguna palabra más? ¿Alguien levanta más la mano? ¿Alguien quiere decir algo más antes de acabar? Bueno, parece que no. Bien, ahora estamos llegando en este punto que en una conferencia normal nos despediríamos, pero ahora resulta que el autor tiene más cosas que contar. Vamos a hacer una cosa, es tarde, entendemos a la gente. No, lo que vamos a hacer es, nos vamos a quedar los que quedamos, lo vamos a grabar y si alguien se tiene que ir y alguien no puede, pues ya lo verá en la plataforma, por YouTube. Yo animo a la gente que pueda quedarse y quien no pueda, yo también lo entiendo, son las 9, casi las 9 menos cuarto y la gente, todos tenemos otras cosas que hacer. Bien, dicho esto, si alguien
quiere decir alguna cosa al respecto, sería el momento. Si no, vamos a ponernos en marcha. Lo primero, muchas gracias. Y yo quiero decir, Jaume, si no lo ves y tal, oye, lo dejamos y yo No, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Javier? Es que lo que pasa es que la gente tiene ganas de verlo. Lo que puede pasar es que no lo pueda ver ahora, ¿sabes? Entonces, y como estamos ya en proceso de grabación, la mejor manera es hacerlo ahora. O sea, ahora es el momento. O sea que Vale, vamos a hacerlo ahora fenomenal. y nos ponemos. Un poco de Vamos a ver. paciencia porque tenemos que cambiar de aplicación. Eso es. Vamos un poquito a ello. Perdón, a ver si no tenemos problemas. Vamos a ver. Jaume, ¿lo veis? ¿Jaume? Espera un momento, sí. A Sí. ver, pasa a página. ¿He Sí, pasado? correcto. Estás ¿Sí? cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, pues gracias de nuevo, de verdad, muchísimas gracias por permitirme también presentar esta adenda, que esto entra un poquito en el ámbito del entretenimiento, de las curiosidades, pero yo creo que puede ser interesante y que puede ser de interés. Entonces vamos un poquito con la adenda, ¿no? Vamos a ver libros citados en el libro Uso de los antojos. A mí me parece que estéticamente los libros antiguos tienen una gran belleza. Yo todo esto lo pude hacer gracias a Internet y que hay disponibles libros antiguos en lo que se llama, en lo que era Google Books, yo no sé ahora cómo está, y era una bendición. Yo a veces me quedaba mucho tiempo mirando estos libros antiguos, la portada, fijaros, estos son los libros que cita Daza de Valdés, tal cual que los he podido conseguir, de 1533, el de Aristóteles, fijaros la portada, el libro de Galeno, en la parte correspondiente a los ojos, que es lo que lo cita, y además en ediciones muy antiguas, ¿no? La portada del libro Cirugía Universal de Juan Fragoso, pues Daza lo cita, y entonces yo me fui a este libro, Cirugía Universal, que está en castellano, y veía aquí en la página que ponía, en el capítulo, página 41, capítulo de los ojos, y leía lo que ponía y se correspondía un poquito a lo que decía Daza, y me ponía muy contento, porque decía, ahí va, esta cita que ha hecho Daza realmente se corresponde con el libro, ¿no? Este libro, La perspectiva especularia, que es de Euclides, y lo cita Daza, aquí lo pongo en el folio 22, no sé qué, y tal. Este es otro libro que cita de la perspectiva. Bueno, perdón, es el mismo, pero con alguno de estos, los textos y los dibujos o los grabados que tiene, ¿no? Aquí, fijaros, lo dice claramente esto. Y por esto los rayos visuales que salen del ojo. Estamos en Euclides, la teoría de la extramisión. Los rayos visuales que salen del ojo, tal cual, ¿eh? Ahí está en castellano, además, ¿vale? Seguimos, este es un libro muy bonito de Juan Valverde de Amusco, que es casi como no me acordaré, el otro libro de anatomía que es muy famoso, bueno, no me di cuenta. Y evidentemente con la anatomía comparada, que era la del cerdo, y una disección de los ojos y tal. Y aquí tenemos otro libro, que es el de Cayo Plinio, y también el Problemata de Aristóteles, que lo cita Uso de los antojos. Más libros que cita, que yo creo que son muy bonitos estéticamente, de Aristóteles. Otro libro de Aristóteles, aquí tenemos de Quintiliano, de Jerónimo Vidas. Bueno, y ahora vamos, libros posiblemente consultados por Daza de Valdés, que son aquellos autores que cita Daza, pero que no cita el libro. Y el libro más importante de estos autores, pues posiblemente lo haya consultado. Por ejemplo, cita a Alhacén con esta imagen clásica del ojo. Alhacén era un médico musulmán que hizo, desde luego, aportaciones muy importantes desde, por ejemplo, Alhacén no creía en la teoría de la extramisión, pero no se le hizo mucho caso. Y cita a Alhacén y posiblemente consultó este libro, que es el más famoso de Alhacén. Y aquí tenemos otra vez el libro este es diferente, de Roger Bacon, Perspectiva. Cita a Roger Bacon, pero no cita el libro. Y con estos dibujos tan enigmáticos de la visión de los ojos, ¿no? Más imágenes del libro de Roger Bacon. Aquí vemos el libro de Horacio, donde cita la brevedad engendra oscuridad. Eso, y posiblemente estuviera en el libro Ars Poética, y que cita el autor, pero no cita el libro, pero sí cita concretamente, dice Horacio que la brevedad engendra oscuridad. Y eso está bien
recordarlo en estos tiempos, donde todo el mundo quiere que todo sea muy rápido y entenderlo a la primera. Y hay cosas que no pueden ser rápidas, que no pueden ser. Por ejemplo, los problemas. Dice, la guerra de Ucrania, explíquemela usted en un minuto. Digo, oh, pues esto es muy complicado, no es tan sencillo. Bueno, y seguimos un poquito con más libros que posiblemente consultara Daza. Aquí no voy a entrar en ello, pero esto lo cacé yo, que posiblemente Daza de Valdés lo copió. Y es de la parte de ahojar, del mal de ojo. Y esto es lo que escribe Daza en el libro y es muy parecido a lo de este libro que no lo cita Daza, pero sí cita a su autor. Es decir, que esto de que nos copiamos todos de todos existe. Más libros, este es otro de Jean Baptista de la Porta, que lo cita Daza de Valdés, más imágenes de libros. Este es Francisco Aguilón y fijaros qué portada tan bonita de libro. Yo creo que ahora no se hacen tan bonitas, la verdad, tanto tener aquí. O este otro que es, este lo cita en el Romance y es de un arquitecto italiano que se llama Vignola y lo cita en el Romance. Era un arquitecto que trabajaba mucho para los jesuitas. No he dicho nada, pero de Daza de Valdés, por cierto, un compañero de Cataluña dice que, y lo tiene publicado en un pequeño opúsculo, que Daza de Valdés era dominico. Yo eso no lo he podido documentar, pregunté a los dominicos y los dominicos me dijeron que lamentablemente el archivo de Sevilla se perdió en la Guerra Civil. El que fuera dominico, pues es una hipótesis, pero yo no lo tengo tan seguro. Bueno, fijaros esto qué curioso, la época de Daza de Valdés, una carta del rey Felipe II pidiendo antojos. Esto está en el Archivo General de Simancas, en Valladolid, y al embajador que teníamos en Venecia, España, pues le solicita, este es el manuscrito original. El manuscrito original. Y voy a decir algunas frases esto, y aquí está la transcripción del manuscrito. Dice, el rey nuestro señor usa antojo, 4 o 5 años ha, y apenas ha hallado por acá un par que le venga tan a su gusto como él querría. Tome vuestra merced, referido al embajador, trabajo de mandar hacer 6 pares para leer, escribir, y la edad de 60 años, poco más o menos, aunque su majestad de los guardias no tiene más de 57. O sea, pedía de potencia refractiva un poco más fuerte y tal, ¿no? Y fijaros qué cosas curiosas dice en la carta. Dice, y en ninguna manera trate vuestra merced, referido al embajador en Venecia, de hacer guarniciones de oro ni de plata, sino de la común. Quiero decir los 3 pares de negro y 3 de blanco, porque de ninguna otra manera los querrá usar. Y ponga vuestra merced el coste con las otras cosas que gasta por servicio de su majestad para que se le pague como es razón. Y dice además exactamente cuánto le costaba el secretario del rey y tal. Pero qué curioso que el rey más poderoso en aquel momento, Felipe II, era el Biden de aquel tiempo, no quisiera unas gafas que tuvieran una montura de oro o de plata, sino de lo común, ¿no? Y esto pues yo creo que es curioso, ¿no? Este es el manuscrito italiano donde aparece la primera vez la palabra gafas, en italiano occhiali. Este es el manuscrito tal cual que lo pude conseguir después de innumerables mails y tal, y está en esta biblioteca medieval laurentiana en Florencia, y es de 1305. Y aquí lo pone, aquí dice occhiali, en la parte de arriba. Bueno, y aquí está traducido. No hace todavía 20 años que se descubrió el arte de hacer gafas, y las más útiles y necesarias, no sé qué. Yo vi aquel que por primera vez lo encontró y ejerció este arte y aparece la primera vez la palabra occhiali. Vamos a un poquito, para distender un poquito, grabados en los que aparecen gafas hasta el siglo XVII, grabados y miniaturas. Mirar estas miniaturas qué bonitas son, yo creo, a mí me parece que son muy bonitas, esta es preciosa, desde luego. Las miniaturas estaban en los manuscritos y eran pues dibujos ilustrativos, ¿no? Antes de la aparición de la imprenta. Fijaros esta posición hacia atrás, yo creo para evitar que se caigan las gafas, o este otro grabado. Esto tengo mucho en la tesis, en el apéndice documental. Este es Quevedo. Las gafas de lejos se llamaron Quevedos, los Quevedos en España. Y fijaros hasta un piercing, como ahora en este grabado, o en este otro de la circuncisión de Cristo para ver de cerca con las gafas, o este otro que es un vendedor ambulante de gafas o de instrumentos ópticos, un poquito exagerado, ¿no? Y cuadros en los que aparecen gafas. El primer cuadro donde aparecen gafas, esto está muy documentado, es este retrato de Hugo de Provenza en Módena. Está en la sala, donde comían, no me acuerdo del nombre, donde comían los monjes. Y aquí en esta misma sala está, en la sala capitular donde se reunían, pero no donde comían, donde se reunían. Y este es un monóculo, evidentemente para ver de cerca, más gafas,
En cuadros, esto tengo mucha documentación, muy exhaustiva, yo creo, y fijaros qué bonitos, ¿no? Algunos cuadros, ¿no? Con las gafas. Más cuadros. Este está en Cataluña. Aquí tenemos otro de estas pinturas hispano-flamencas que son muy bonitas, yo creo también. Este está en Cataluña, en el Museo Diocesano. Y aquí vemos más gente con gafas, más gafas. Aquí parece que está comprando las gafas. Aquí vemos bueno, pues que tiene bastantes gafas ahí, o sea que tiene que ser como una óptica, o en este otro cuadro tan bonito, o en este del tránsito de la Virgen, la muerte de la Virgen, donde tenemos compartiendo las gafas y poniéndolas muy cerca del texto. O este otro. A este otro yo no me explico cómo están tan separadas las gafas. Este está en el Museo del Prado. Más de las gafas, fijaros, pongo el detalle a la derecha donde están las gafas o incluso en un animal. Yo no sé si para ridiculizar a los estudiosos, o este otro. Este es un clásico de las gafas. Este está en el Museo Lázaro Galdiano en Madrid. Este otro, muy bien cogida la imagen. Fijaros, esta es la primera vez que aparecen cómo se sujetan las gafas a las orejas por detrás y era con unos, evidentemente no era con la montura, era con unos cordeles, con un cordel se sujetaba atrás, y es el retrato del cardenal Niño de Guevara del Greco. Más de las gafas, ahí tenemos. A veces no es fácil encontrarlas, Mirad, ese está con gafas, pero no es fácil encontrarlo. Mirad este está en la esquina. A veces, insisto, no es fácil, ese de ahí de la esquina. Y aquí, ¿dónde están las gafas? En este de aquí, en el de abajo. Y en este otro, ahí las tenemos. En este, ¿dónde están las gafas? Ahí, en el escritorio. En este, aquí sí es más fácil de ver, aquí. Pero en este puede ser, bueno, este es fácil. Hay alguno más difícil. Aquí no está tan fácil de encontrar. Ahí están. Y en este otro, ¿dónde están las gafas? Pues están ahí, abajo. Y en este, complicado de encontrar las gafas, pues está ahí, también en el escritorio. Parecen casi unas tijeras, a la izquierda. Y en este otro, ¿dónde están las gafas? Pues fijaros dónde están. Están ahí, en ese cartel. Ahí hay un búho que representa la sabiduría con las gafas. Esto está en Cataluña. ¿Aquí dónde están las gafas? ¿Dónde están? Pues fijaros ahí dónde están los libros. Fijaros, son piedras de lectura y están ahí. Esto complicadito, complicadito. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Con esto sí hemos acabado definitivamente. Simplemente decir que la tesis, si alguien tiene interés, la publicó esta editorial de Valencia, Editorial Ulay. Está editada en blanco y negro, pero bueno, está la tesis como tal. Y el apéndice documental, que es mucho más extenso de lo que he presentado, está en un DVD porque la impresión era muy cara hacerla en color para el escaso interés que suelen suscitar este tipo de publicaciones. Muchísimas gracias. Ahora sí que he acabado del todo y de verdad un profundo agradecimiento a la Sociedad de Historia de la Óptica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Y bueno, no sé, ya que estamos puestos, si alguien quiere hacer algún comentario final, sería el momento. Parece que también estamos un poco cansados, ¿no? Lógicamente. Bueno, pues muy bien, pues con esto damos por cerrada la sesión. Muchas gracias.